Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves. Este es tu programa Volviendo a Dios. Sean bienvenidos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes nuevamente, el programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular donde puedes mandarnos mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607, y tenemos una página de internet donde puedes checar prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a entrar directo con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, estamos todavía estudiando el libro de Santiago. Nos detuvimos un poco en Santiago 4 y estamos hablando de guerra espiritual. Sencillo, así como lo hace Santiago, no nada más la guerra todo el libro de Santiago. Yo creo que ha sido muy sencillo de entender, muy sencillo de explicar, cosas muy sencillas, dice Santiago. Y sin embargo, así como son sencillas, son cosas que los cristianos estamos ignorando. En esto de la guerra también Santiago lo resume en un solo versículo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto resume así lo que es la guerra espiritual, y eso es de lo que estamos hablando aquí en Santiago 4. Ya hemos hablado de otras cosas en esta guerra, pero lo primero y lo más importante que debes grabar en tu mente es que esta guerra no se trata de posesiones demoníacas. La guerra espiritual no se trata de atar demonios. La guerra espiritual no se trata de echar fuera demonios. Así no es la guerra. El diablo se nos está riendo en la cara. La semana pasada decíamos que el diablo no puede poseer, no puede entrar. La Biblia dice que no puede ni siquiera tocar a cristianos verdaderos. Marca en tu Biblia, Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, un cristiano de verdad, dice, no practica el pecado. Después dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesús, le guarda. Jesús es el que nos cuida, nos protege, nos guarda, y el maligno no nos toca. Grábatelo. Cuando tu pastor diga, es que tienes un espíritu de enfermedad, dile, pero la Biblia dice que el maligno no puede ni tocarme siquiera. A un cristiano de verdad, el maligno no le toca. Pero otra vez, a un cristiano verdadero. Y no es algo que basemos en solo este versículo. Decíamos la semana pasada, ¿qué pasa cuando se convierte alguien en cristiano? ¿Qué pasa? La Biblia dice que nacimos de nuevo. Primera de Corintios 3:16 dice que nos convertimos en templo de Dios, que el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros. El cristiano de verdad tiene el Espíritu de Dios dentro. Es lleno del Espíritu de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si está Cristo dentro, ¿puede entrar un demonio? Es imposible. Los demonios tiemblan ante Dios. Ni siquiera se pueden acercar. Entonces van a decir, pero entonces todos los endemoniados que habla la Biblia, ¿existen o no? ¿Existen endemoniados que echen espuma, que se revuelquen? Claro que sí, en la Biblia se ven, pero todo aquel que tiene un demonio dentro es porque no es cristiano. Aunque digas, pero es un hermano de la iglesia, no es cristiano. Si te fijas en la Biblia,
todos los demonios fueron sacados de incrédulos, nunca de un cristiano. Antes de convertirnos, éramos del diablo. Podíamos tener todos los demonios que el diablo quisiera, pero cuando Dios nos rescató, ya no le pertenecemos al diablo. Mateo 12:29 dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Nosotros éramos esa casa. El hombre fuerte era el diablo. Dice: ¿cómo puede entrar si primero no le ata? El diablo estaba dentro y llegó Jesús, el que la Biblia dice que es el hombre más fuerte. Lo ató y lo sacó. Él sí puede. Y hoy Jesús mora en nosotros. Juan 8:36 dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos libertó a los cristianos de verdad. De ninguna manera puede tener un cristiano un demonio adentro. Y sin embargo tú hoy te fijas, y es lo que abunda en las iglesias. Liberan endemoniados, los echan fuera. Y yo no sé si has escuchado, y invitan a cultos de liberación y hacen campañas de liberación para los cristianos. Eso no es bíblico. No es bíblico. El que tiene un demonio no es cristiano. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la iglesia hoy hace más cosas, ¿no? Hoy todo se lo achacan a los espíritus, ¿no? El espíritu del desempleo está dentro de ti. El espíritu de enfermedad. Al que no tiene dinero, el espíritu de pobreza. El espíritu de cáncer, el espíritu de diabetes. El demonio de tuberculosis, puros demonios en los cristianos. Pero eso no es bíblico. El que es nacido de Dios, el maligno, no le toca. El mundano sí, al incrédulo sí. Ellos tienen demonios, el ateo también, el de otras religiones también. Y se los vamos a sacar. Jesús dijo, marca en tu Biblia, Lucas 11:24, que si a alguien le echas fuera un demonio, ¿sabes qué va a pasar? Dice que van a venir otros 7 peores. Y el estado de esa persona va a estar peor que antes. El cristiano no puede tener demonios. El mundano sí. Pero de nada sirve echárselos fuera. Es mejor que le compartas el evangelio, para que venga a morar en él el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que se encargará de echar esos demonios. Yo no sé si te das cuenta que en esto de la guerra espiritual nos están engañando. La verdadera guerra espiritual tiene todo que ver con el pecado, con pecar o no pecar, con ceder a la tentación o resistir. Pero lo hemos estado ignorando. La semana pasada vimos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Solamente tiene uno: darnos vida eterna. Nada más. Todo lo demás son engaños. El propósito del diablo es el contrario al que tiene Dios. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que no llegues al cielo, que no seas salvo, que no tengas vida eterna. Ese es el deseo del diablo, el único deseo. Que llegues un día ante Jesús y le digas: Señor, yo profeticé en tu nombre y eché fuera demonios, como dice Mateo 7:22. Y Jesús le contestó: nunca los conocí, apártense de mí. Oye, pero habían echado demonios. Sí, pero el Señor dice: no los conocí, se dejaron engañar. ¿Te das cuenta? El objetivo del diablo es ese: que llegues ante el Señor y Él te diga: no te conozco. Es mentira cuando dicen: el diablo quiere verte pobre, el diablo quiere verte enfermo, el diablo quiere verte sufrir. El diablo solo quiere que peques contra Dios para que vayas al infierno. El diablo está encantado con que tú lo ates y lo desates, siempre y cuando sigas pecando. Todo está bien para él. La guerra espiritual tiene que ver todo con la salvación de las personas, con el evangelio. El evangelio de nuestra salvación, dice Efesios 1:13.
Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshizo? En la cruz, dando su vida en la cruz. Ese es el evangelio. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para darnos vida eterna. ¿Te das cuenta? Cristo murió para perdón de nuestros pecados. El pecado es lo más horrible que existe. El pecado es lo que manda a las personas al infierno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios quiere darnos vida eterna en Cristo Jesús, pero el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado, qué tan horrible será el pecado para Dios, que costó toda la sangre de Jesucristo en la cruz, toda la sangre del Hijo de Dios es lo que costó el pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora bien, muerte es un lugar, no es un estado del cuerpo, no es un estado del alma. La Biblia, cuando habla de muerte, se está refiriendo a un lago de fuego, un lago de azufre. Apocalipsis 20:14 dice que fueron lanzados la muerte y el Hades al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte es un lugar, la muerte es este lago de fuego. Entonces, cuando dice la paga del pecado es la muerte, está diciendo que la paga del pecado es ser lanzados a este lago de fuego eternamente. De ahí no hay salida, ahí no hay escape. El pecador, el que practica el pecado, irá a parar a un lago de fuego. Dice Dios en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que estamos diciendo. El pecador no irá al cielo, no irá donde está el Señor. El pecador irá al lago de fuego, pero el que practica santidad, ese irá al cielo. El que peca irá al infierno. ¿No te da temor? Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Deja de tener tantos temores. Teme solamente a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese es Dios. La primera semana que hablamos de guerra espiritual, decíamos, no es el diablo el que domina, el que gobierna en el infierno, es Dios el que gobierna ahí. Dios es el que lanza al pecador al infierno. Dios es el que acomoda las llamas, la temperatura como Él quiere. ¿Y qué hay que hacer para no llegar ahí? Dejar el pecado. Debemos ser santos para llegar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos dijo, sean santos porque yo soy santo. La Biblia dice, no entrará ahí ninguna cosa que haga pecado. El diablo sabe eso mejor que nosotros. Por eso se dedica a hacernos pecar. A esa es la guerra y lo estamos ignorando. El diablo no necesita gritar. El diablo no necesita poseernos. El diablo no quiere poseerte. El diablo no quiere revolcarte en el piso. ¿Para qué? El diablo no quiere enfermarte. ¿Qué ganaría? El diablo no le importa verte pobre. Al contrario. El diablo solo quiere tentarte para que caigas en la tentación, para que hagas pecado. Porque el diablo sabe que el pecado te va a llevar al infierno. Dice Primera de Pedro 5:8, sead sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así anda, dando vueltas alrededor de nosotros, hablándonos, lanzándonos tentaciones, presentándonos el pecado de una forma bella.
diciéndonos, es bueno, no tiene nada de malo. Diciendo el diablo, todo el mundo lo hace, ¿tú por qué no? No pasa nada, no le haces daño a nadie. Y cosas así son las que nos dice el diablo. ¿Te das cuenta cómo es esta guerra? Ganar la guerra es dejar de cometer pecado, no atar al diablo. Ganar la guerra es vencer al pecado. Vencer al diablo es vencer el pecado. De eso se trata. La guerra se trata de pecar o no pecar. El que peca, la paga es la muerte, dice la Biblia. ¿Y cuántos pecados llevan al infierno? Hay gente que dice, bueno, ¿y cuántos? La Biblia dice que uno solo. La Biblia dice la paga del pecado, de un pecado. Y acuérdate cuando leímos Santiago 2:10, el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Con un pecado tienes para no entrar al cielo, pero el diablo te dice, ahorita te está diciendo, no es cierto, no es cierto. Es más, si no se puede dejar de pecar, ¿a poco va a destruir a todos si Dios es bueno? No, ahorita habló una persona y dice, pero no, Dios es amor. Claro que es amor, ¿verdad que estás escuchando al diablo? Claro que Dios es amor, pero aborrece el pecado. El cielo es un lugar santo, no entrará ahí nadie que cometa pecado. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Qué hizo Dios en los tiempos de Noé? Destruyó una generación completa, los ahogó en el agua. Todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, mujeres embarazadas, emocionadas porque ya estaba por llegar su primer bebé, se ahogaron. Todos, menos 8. Así de angosto es el camino, la puerta es estrecha, dice el Señor, pocos son los que la hallan. Y Jesús dijo que cuando Él venga a juzgar, dice, va a ser igual como en los tiempos de Noé. Todos estarán como ahorita viviendo su vida por su cuenta. Eso sí, yendo a la iglesia, ¿no? Todos vamos a una iglesia, pero de pronto llegará Jesús. Y no se trata de ir a la iglesia, se trata de ser santos, se trata de dejar el pecado. Hoy los que nos decimos cristianos, creemos que podemos pecar y ya no pasa nada, pues ya somos salvos, nos dice el diablo. La salvación no se pierde. Hay otros que enseñan y ya no existe el pecado, ¿los has escuchado? Es el diablo, hermano, el que quiere ocultarte el pecado, el que quiere que minimices el pecado, el que quiere que ignores el pecado, el que quiere que no te arrepientas de tu pecado, porque sabe que el pecado te lleva al infierno. El diablo hoy nos tiene entretenidos yendo a la iglesia y bailando, pero en la iglesia no nos hablan de pecado. En la iglesia ya no nos hablan de arrepentimiento. En las iglesias ya no nos hablan del infierno porque, para que no se asuste la gente. Y la iglesia está entretenida, cantando, levantando las manos y echando demonios, eso sí, ¿no? De techo fuera y gritando y cantando que somos vencedores y pidiendo prosperidad, pero andando en pecado. Y la iglesia sigue sin luchar contra el pecado. El diablo está ganando la guerra, ¿no te das cuenta? Y lo sigues atando y él mismo se burla de ti y te ha de decir, ay, ya no me ates tan fuerte porque eres muy fuerte. Se te ríe en la cara, hermano. Se te ríe en la cara. ¿Cuántos pecados llevan al infierno? Uno solo. Uno solo. ¿De qué tamaño? Otro engaño del diablo. El diablo es el que te hace creer que hay pecadotes y hay pecaditos. La Biblia no muestra escala de pecado. Para la Biblia es igual un mentiroso que un asesino. Para la Biblia es igual un violador a alguien que no paga impuestos. Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está diciendo Jesús, es igual el que mira a una mujer con deseo que el que se está acostando con su secretaria. Jesús dice, es igual una miradita
Para el que está ahorita en el motel con su amante, es lo mismo, dice Jesús. Pero otra vez, ¿qué nos dice el diablo, hermano? El diablo nos dice, no es igual. ¿Cómo va a ser igual? Tú nunca has engañado a tu esposa. Dice, pero he mirado. Sí, pero eso no es engañar. ¿Verdad que es lo que pensamos los varones? Y dentro de nosotros pensamos, ¿cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser lo mismo mirar que hacerlo? ¿En qué cabeza cabe? Pues en la de Dios, hermano. ¿A quién le crees tú? ¿A Dios o al diablo? Jesús dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Es decir, si te enojas con alguien, es como si lo hubieras matado. Eres un asesino. ¿A cuántos has matado? Para Jesús, para Dios, el pecado es lo más serio que hay. El pecado, el pecadito, como tú le dices, te hace culpable de juicio. Un solo pecado te lleva al infierno. Uno solo. ¿De qué tamaño? Los pecados no tienen tamaño. Una miradita, una palabrita o el no hacer el bien. Santiago 4:17, búscalo ahí adelantito. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no hacer, el no ser hacedor de la palabra, el no hacer obras. Es de lo que más te hemos hablado en este programa, de ser hacedores. Es lo que habló Santiago desde que empezamos este libro. Tenemos que ser hacedores. Y es increíble que lo que abunda en el cristianismo es el no hacer. No hacer obras, no salir a predicar, no moverse, estar encerrado en 4 paredes. Sabes, yo te hablo con todo mi corazón. Yo sé que hay muchos cristianos que no están de acuerdo con lo que predicamos. Y bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Hay cristianos que piensan que ya son salvos con lo poco o lo nada que hacen. Y dicen, ¿quién es este loco que habla en el radio? Dios te abra los ojos, hermano. Pero, gracias a Dios, hay mucha gente que nos habla y que están de acuerdo con nosotros y que nos llenan de halagos y nos llenan de flores. Y a esos hablo hoy. A los que dicen, usted sí habla la verdad como es. A los que nos echan flores y nos dicen, así se debe hablar. Y tiene razón, las iglesias están bien mal. Y tiene razón, el pastor no hace nada. Y luego yo les pregunto, bueno, qué bueno que lo entendiste. ¿Y tú qué estás haciendo? Y la mayoría dice, no, pues nada, es que me falta tiempo. Nada, es que me falta dinero. Nada, pues es que el pastor no me deja. Nada, no estoy haciendo nada, pero estoy de acuerdo con usted. Y yo te digo a ti, hermano, no dejes que el diablo te engañe. ¿Qué ganas con estar de acuerdo conmigo? ¿Tú vas a entrar al cielo por estar de acuerdo conmigo? Estás peor de engañado. Si no estás poniendo en práctica la palabra de Dios, el diablo te tiene donde te quiere tener. Y tú pensaste que a ti no te engañan, ¿verdad? No puede engañarme porque escucho volviendo a Dios. Si no eres hacedor, si no estás luchando por ser santo, el diablo te tiene engañado. Pero voy a la mejor iglesia del mundo, así venga de nuevo Pablo y te predique, así baje de nuevo Jesús y lo estés escuchando. Si no estás poniendo su palabra por obra, si no estás caminando en santidad, el diablo te tiene donde te quiere tener. Un pecadito, una mirada, una palabra, un mal deseo, un mal pensamiento te va a llevar al infierno o algo que no estás haciendo. Con eso tenemos para ir al infierno. Lo que pasa es que no conoces a Dios. Por eso te engaña el diablo tan fácil. No estás leyendo la palabra de Dios. No estudias la Biblia. Por eso piensas, ¿a poco nomás por un pecadito? Y hay a quien se le ocurre decir, ¿a poco así de injusto es Dios? Pero si Dios es amor, no, yo no creo que vaya a quemar a nadie. Lee la Biblia, hermano, desde Génesis
a Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Solo comieron el fruto del árbol que Dios le había prohibido. ¿Y qué pasó? Fueron echados del paraíso, fueron muertos espiritualmente, fueron separados de Dios. Oye, nomás por una frutita, así es, nada más, por una frutita, ¿qué te parece? En Génesis 19:26, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas que le dijo a Lot que saliera él y su familia, pero que no volvieran hacia atrás? Y dice Génesis 19:26 que la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Oye, nomás porque volteó hacia atrás, sí, nada más por eso. ¿Te das cuenta? Santidad es lo que quiere el Señor, obediencia perfecta. ¿Conoces la historia de Saúl? Saúl, que fue el ungido de Dios. Un día en una batalla el Señor le dijo, checa 1 Samuel 15:3, le dijo, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Mata a hombres, mujeres, niños, vacas, todo. ¿Te das cuenta? Y fue y venció. Pero a la hora de matar, dice en 1 Samuel 15:9, que perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Solo destruyó lo que era vil y despreciable. Es decir, cuando veía un borreguito gordito, no se lo quedaba. Y al borreguito flaco sí lo mataba. Y Jehová se enojó y envió a Samuel y le dijo, ¿por qué no escuchaste la voz de Jehová, sino que hiciste lo malo? Y todavía Saúl dijo en el 15:20, yo obedecí. Pero el pueblo tomó el botín, pero él lo hizo para sacrificar a Jehová. Y le dice Samuel, ¿se complace Jehová en los sacrificios como en que se obedezca su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios. Marchas para Jesús quiere obediencia. Cánticos y danzas quiere santidad, hermano. Quiere santidad. Saúl fue desechado. Pero fíjate en algo. Dios le mandó destruir todo. Y Saúl quizás destruyó, ¿qué te gusta? El 90%. Era 90% santo y no funcionó para Dios. Pero Saúl obedeció el 90% o más. Pero Dios está pidiendo santidad absoluta. Dice Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Si vas al libro de Hechos, hay algo parecido. La historia de Ananías y Zafira, que vinieron a los apóstoles después de que vendieron una propiedad y le dijeron, aquí está todo el precio de la heredad. Está en Hechos 5 la historia, pero no lo trajeron completo. Ahora piensa un poquito, ¿cuánto le quitarían? ¿Un 5? ¿Un 10% para que fuera creíble, no? Si la vendieron en 1,000,000, le trajeron 900,000 a los apóstoles. Si la vendieron en 100 pesos, trajeron 90 para que fuera creíble. Parecido a Saúl, entregaron el 90 y hoy nos hablan de dar el 10. No le agradó a Dios el 90, no le gustó el 90% a Dios. ¿Tú crees que le guste el 10? Dios quiere todo. Dios quiere santidad total. Santidad absoluta, no un 99.99. Dios pide el 100. Ellos dieron solo una parte, ¿no? Y a veces es lo que estamos haciendo nosotros. Y luego todavía decimos ahorita, es que nadie es perfecto, es que no se puede ser santo. Y decimos, es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. No hay iglesia perfecta. Eso le vas a decir al Señor. Señor, soy pecador, bueno, pero todos eran. ¿Y crees que vas a ir al cielo? A Dios no le gustó el 90% de Saúl. No le gustó el 90% de Ananías. No le gustó la mirada de la esposa de Lot. No le gustó la mordidita de Adán y Eva.
no le gustan tus miradas en la calle, no le gusta lo que sale de tu boca, no le gusta tu avaricia, no le gusta tu falta de fe, no le gustan tus pensamientos, no le gustan tus deseos mundanos, hermano. Piénsalo. Te voy a dar los números de teléfono por si quieres llamarnos. 8375-5051 y 8375-5055. Y por si quieres enviarnos un mensaje de texto a mi celular, 818-252-8607. Lo que pasa, hermano, lo que está pasando es que no vemos las cosas como Dios la ve. Es que Dios aborrece el pecado y nosotros tendríamos que aborrecerlo si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero hoy hacemos cosas y decimos, no puede ser pecado porque no le hace daño a nadie. Pero sabes, el pecado es pecado porque ofende a Dios. Pecado es desobedecer a Dios, hagas daño o no hagas daño a alguien. Ver pornografía en tu casa o en tu oficina no hace daño a nadie, ¿verdad? Estás tú solo y tu computadora, pero el pecado es pecado porque ofendes a Dios. ¿Te das cuenta? Si Dios dijo, no comáis, no comas. Si Dios dice, no voltees, no voltees. Si Dios dijo, mata a todo, mata a todo. Hay que ser implacables contra el pecado. No convivas con el pecado. No juegues con fuego, hermano. No juegues con fuego. El diablo sabe esto. El diablo fue echado del cielo por su pecado. El diablo sabe que Dios no tolera el pecado. El diablo sabe que Dios aborrece el pecado. El diablo sabe que él mismo va al infierno por su pecado. El diablo sabe que todo pecado nos lleva al infierno y por eso está ganando la batalla, porque él lo tiene claro. Pero el cristiano de hoy no lo sabe. El cristiano no sabe lo malo que es el pecado. Para acabar pronto, hay muchos cristianos de hoy que no saben ni siquiera qué es pecado y qué no lo es. ¿Por qué? Sabes, desde que comenzamos este programa, nos hemos dedicado a invitarte, a exhortarte, a empujarte. Tienes que leer la Biblia por tu cuenta. ¿Cómo te dices, cristiano? Tienes que estudiar la Biblia en casa. Por eso dijo Dios en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo cristiano hoy también está destruido porque no lee la Biblia, no quiere leer la Biblia, no quieres estudiar la palabra de Dios, te da flojera, te da pereza, te sobran pretextos. Dices, no la entiendo. El diablo te tiene donde te quiere tener, ignorante. Dices, ¿para qué? ¿Para qué la lees? Te dice el diablo. Si el domingo te la va a explicar el pastor, o es más, escucha Radio Esperanza, ahí te la predican y ya, ¿no? Y el diablo te tiene ignorante, y el diablo te tiene destruido, hermano. Una destrucción de la que no te vas a dar cuenta hasta que llegues ante el Señor. Va a ser trágico. Te va a decir, no te conozco. Échenlo a las tinieblas de afuera. Y tú vas a decir, pero me dijeron que eras bueno. Pero me dijeron que eras puro amor. Y me dijeron que no castigas. ¿Quién te dijo eso? El diablo es el que dice eso. Usando todos los medios, incluso por medio de sus pastores. Si la palabra dice que Dios es fuego consumidor, la palabra dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios dijo, yo castigo a todo el que amo. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? He escuchado que dicen, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Ayer escuchaba a un pastor que decía, te vas a dar cuenta porque sientes paz, pero no es así.
¿Sabes cómo distinguir la voz de Dios? Porque coincide con la Biblia. Dios no puede contradecir su palabra. Tienes que estudiar la Biblia. ¿Y cómo distinguir la voz del diablo? Porque contradice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todo gira en la palabra de Dios. ¿La estás estudiando? Entre menos palabra de Dios sepas, más fácil de que el diablo te engañe, menos podrás descubrirlo. Porque déjame decirte un secreto, ojalá y lo entiendas. El diablo habla bonito. ¿Sabes? La mayoría de las veces habla más bonito que Dios. Así son las tentaciones. Y muchas veces lo hace con la misma Biblia. Y te menciona las promesas. ¿Cuántas veces las has escuchado? Y te dice, aprópiate de ella. Pero no te dice el mandamiento. Toda promesa tiene mandamientos. Es decir, no se trata de decir me apropio. Se trata de hacer los mandamientos para que las promesas sean tuyas. Pero a Satanás le encanta darte las promesas de Dios. El diablo habla más bonito que Dios. Dios dice, si quieres esto, tienes que hacer esto. Pero el diablo no. Él te menciona la pura promesa y te dice, mira lo que dice Dios aquí. Mira lo que tiene Dios para ti. Sin hacer nada. Solo aprópiate de la promesa. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Mira desde Génesis. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis para que no muráis. Dios fue bastante claro, duro, pero claro. ¿Y qué dijo el diablo en Génesis 3:1? Para empezar dice que la serpiente es astuta, es muy astuto. Y le dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Eso dijo Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el primer trabajo del diablo? Tuerce la palabra de Dios. Después Eva le explica. ¿Y qué dice el diablo en el 3:4? Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. ¿Te das cuenta? Primero la tuerce y luego la contradice. Dios dijo, si comes de ese, morirás. Pero el diablo dice, no es cierto lo que dice Dios. Pero te dice, ¿cómo te va a matar si te ama? ¿Cómo te va a matar? ¿Qué te dice el diablo cuando te estoy diciendo que por un pecadito te vas a ir al infierno? ¿Verdad que te está diciendo a ti que me escuchas? Te está diciendo que estoy equivocado. Pero si solo el diablo hiciera eso, si contradijera a Dios, si torciera su palabra, no tendría tanto éxito como hoy tiene. La mayor arma es ofrecerte algo. Mira ahí en Génesis 3:5. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. ¿Te das cuenta? Te ofrece algo. Si no hubiera hecho eso, Eva podría haber estado, ¿lo haré o no lo haré? Si hay miles de árboles y Dios solo dijo que no comiera de ese, muy probablemente no hubiese comido. Pero el diablo ofrece premios. Y por lo regular nos ofrecen cosas que nos siguen gustando. Serás como Dios. ¿Te imaginas? Podrás declarar y decretar y va a suceder porque eres como Dios. Y muchos caen en el engaño porque se oye bonito, más bonito que lo que dice Dios. Dios dice, no hagas eso. Uy, qué amargado. Y el diablo dice, todo puedes hacer. Dios no quiso decir eso. Mira, aquellos son cristianos y hacen lo mismo que tú, ¿ves? Todo lo puedes hacer. Es más, si eres hijo de Dios, debes hacerlo. El diablo nos pinta el pecado como algo agradable. Nos lo hace deseable. ¿Cómo tentó a Jesús? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús había ayunado y dice que tenía hambre. Llegó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan, ¿no? Y hoy nos dice, eres hijo de Dios, dile a la enfermedad que se vaya, eres hijo de Dios, dile al desempleo que se aleje, eres hijo de Dios, no debes sufrir.
¿Verdad que estás escuchando al diablo? El mejor engaño lo dejó para el final. El segundo engaño lo hizo mencionando la Biblia. Tírate, le dijo a Jesús, al fin que escrito está, que Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan. Estaba usando la Biblia. Y el último engaño le mostró los reinos del mundo, materiales desde luego, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quieres dinero? ¿Te gusta el carro? Y te habla bonito, te dice, tú te lo mereces, tú trabajas mucho, eres tan buena persona, te mereces eso y más, te dice el diablo. Y además, eres hijo de Dios, eres hijo de un gran rey. ¿A poco los príncipes? ¿Tú has visto un príncipe pobre? ¿Verdad que no? Dios quiere darte riqueza, Dios quiere darte prosperidad. ¿Te das cuenta? El diablo no necesita poseernos para llevarnos al infierno. Él está todo el día rondándonos, hablándonos y tentándonos. Y muchas veces nos habla más bonito que Dios. Hace que tengamos reacciones, hace que digamos cosas, hace que tengamos pensamientos que son pecado. Y con eso hay. Esos pensamientos, esas tentaciones son los dardos de fuego. Así los nombra Efesios 6:16, dardos de fuego del enemigo. Cuando tu esposa, se molesta con algo, te insulta o te grita, viene un dardo de fuego del diablo y te dice, oye, contéstale, ¿quién se cree esta? Que aprenda a respetar, ¿no? Y no solo con tu cónyuge. Cuando alguna persona te agrede, el diablo te dice, hiérelo, pelea, dile, tú eres hijo de Dios, no te dejes de nadie. Cuando la palabra de Dios dice que cuando te golpeen en una mejilla, pongas la otra. Es un dardo de fuego. Tienes que descubrirlo. Cuando pasa una mujer bella por la calle, a ella no la manda el diablo. El diablo no manda situaciones, el diablo nos habla. Cuando estamos en una situación, miramos a la mujer, pero le decimos, pero no la estoy deseando, solo la observo, está guapa, pero no la deseo, no tiene nada de malo, pero no puedes dejar de verla. La Biblia dice, engañoso es tu corazón. Hoy hay cristianos que los invitan a tomar una copita. Yo conozco pastores que dicen, una copita no es mala. Y ahí anda el diablo, no tiene nada de malo. Tómate tu cervecita, no es malo ni 2, ni 3. Y dice el diablo, Jesús tomó, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Cuando eres casado, pero empiezas a buscar una aventura. Y el diablo te dice, eres bella, eres guapa, tu esposo no te merece, no te valora, mira, ya ni te pone atención. Y mira, todos los demás sí te ponen atención. Es el diablo, hermano. Cuando en tu negocio o en tu trabajo viene alguien y te ofrece dinero fácil, el diablo te dice, tómalo, no es pecado, a Dios no le importa el dinero, dice, ¿no? Imagina lo que harías con ese dinero. A veces hasta te dirá, vas a poder servir a Dios con ese dinero. El diablo es lo que quiere. Mientras que Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que rechaces el pecado, así te quedes sin comer una semana. Cuando te comienza a ir bien en el trabajo y empiezas a ganar bien, dices, Dios me ha bendecido. ¿Y qué voy a hacer ahora con el dinero? ¿Qué dice el diablo? Pues cómprate lo que quieras. Te lo está dando Dios para eso, porque eres su hijo. Solamente dale gracias y luego gástalo en ti. ¿Recuerdas el carro que siempre te había gustado? Es más, ya bajó de precio. ¿Obras? ¿Qué obras? Si no sé salvo por obras. ¿Verdad? Has escuchado al diablo. Hemos escuchado al diablo todos los días. Cuando estás con tu novio y te hace proposiciones indecorosas, el diablo dice, al fin que son novios, al fin que se van a casar. No tiene nada de malo. Bueno, solo usen protección, porque eso sí, si no, entonces sí va a ser pecado, ¿no? ¿Te das cuenta?
Y si es un chico o una chica no cristiana y Dios dice no se unan en yugo desigual, ¿qué te dice el diablo? Pero va a cambiar. Dios puede cambiarlo. Es más, tú lo vas a cambiar, vas a ver. Eres tan buena cristiana, hija. Eres tan excelente que seguro lo vas a cambiar. ¿Verdad que habla bonito el diablo? ¿Verdad que lo has escuchado? Pero Dios dice, no te unas en yugo desigual. Cuando te va bien en lo económico y crees que todos deberían servirte. Cuando humillas a un mesero, cuando tu marido te hace daño, el diablo te dice, no lo perdones, es que te hizo mucho daño. No debes perdonarlo. Ojalá y le vaya mal, ¿verdad? No solo con tu esposo o esposa, cuando peleas con cualquier persona, amigo o familiar, hermano, el diablo te dice, no lo perdones, hizo algo muy malo, no de ninguna manera, no lo perdones. Cuando llegas a casa después de trabajar y no está la comida o no está la cena, ¿qué te dice el diablo, varón? Bueno, pues esta ¿qué hace todo el día? Tú te matas trabajando y esta ni siquiera te atiende bien. ¿Te das cuenta? Cuando te gusta ese coche o esa casa nueva, esa ropa nueva, esa ropa de marca, el diablo dice, cómpratela, trabajas bastante, te la mereces, eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando te encuentras con una persona que te hizo daño, ¿qué te dice el diablo? Es Dios quien puso la venganza en tus manos, desquítate, véngate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo habla el diablo? Cuando dice, tú no puedes hacer obras, eres pobre, no puedes servir a Dios, pero dile a Dios, cuando me des dinero, Dios, yo te voy a servir. El diablo te está engañando, el diablo te está engañando. Cuando estás en prueba, cuando estás en sufrimiento, ¿qué te dice el diablo? Tú eres hijo de Dios, pídele que te rescate, eres su hijo, eres su heredero. La Biblia dice, pide y se te dará. O muchas veces, como dijimos ahorita, ya ni le pidas, pues tú eres Dios. Declara que la enfermedad se va, ¿verdad? Y así nos trae el diablo. Ya lo voy a servir. Ya el otro mes, ahora sí que estoy escuchando, volviendo a Dios. ¿Sabes qué? Ya el otro mes voy a empezar. Qué bueno, hermano. Qué bueno que el otro mes vas a empezar. Y si el Señor viene hoy, y si el Señor baja hoy, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Hay gente que dice, yo ya lo voy a servir, ya nomás acabe mi escuela, yo ya lo voy a servir, ya nada más termine mi casa, yo ya lo voy a servir. Y si viene hoy, hermano, ¿cuál va a ser tu final? Cuando en la mañana peleas con tu esposa, el diablo va todo el camino diciéndote, ¿cuándo va a cambiar esta? Qué difícil es vivir con alguien así, te compadezco. Tú que eres tan buen cristiano, ¿no? Esos son solo pocos ejemplos de cómo trata el diablo contigo. Cuando vas a la iglesia y en el camino vas peleando con la esposa y te bajas del carro y pelas el diente, ¿no? Que nadie se dé cuenta que venías peleando. Pero lo que pasó en el carro, los gritos, los insultos, eso es pecado. Eso es pecado. ¿Te das cuenta? Un insulto, pensamientos malos, una palabra, lo que parecen pequeñas trampas del diablo, son los que nos van a echar al infierno, hermano, al infierno. Es difícil capturar los pensamientos. Es que a veces creemos que son pensamientos de nosotros, pero es el diablo el que nos hace, el que nos habla, el que nos hace pensar eso, ¿verdad? Tienes que capturarlos. ¿Cómo se gana la guerra espiritual? Resistir la tentación. No lo escuches. Cuando Él diga, grítale, tú no lo escuches. Resístelo. Cuando diga, mírala, qué guapa, resiste, hermano. Resiste. Dice Santiago 4:7. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Santiago 4:8. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y escucha lo que dice. Pecadores, limpiar las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Afligíos,
lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Te das cuenta lo que dice? Hoy andamos, ya soy salvo, yuju, nadie me lo puede quitar. Tengo el gozo del Señor. Dice, ojalá y tu risa se convierta en lloro. Descubre tu pecado. Que no te engañe el diablo. Ve con ese pecado y llévalo a los pies del Señor. Dice Santiago 4:10, humíllate delante del Señor para que Él te exalte. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así se vence al diablo, de rodillas al Señor. Pon tu pecado ahí. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay pecados chiquitos. Todo pecado costó la sangre de nuestro Señor. No minimices el pecado. No justifiques el pecado. No camines en pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 5:9 dice, resistid firmes en la fe. Al diablo no se le vence con gritos y sombrerazos. Al diablo no se le vence atándolo y desatándolo. Al diablo se le vence resistiendo las tentaciones, sometiéndote a Dios y a su palabra. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que leer la palabra de Dios. Por el amor de Dios, regresa a la palabra. Ponte a leer la Biblia. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Viva Aerobús.